En 2016, un científico japonés recibió el premio Nobel por descubrir algo que llamó autofagia, el proceso por el cual el cuerpo humano se devora a sí mismo para regenerarse. La comunidad científica lo celebró como un avance revolucionario, pero en una cueva cerca del Mar Muerto, sellado en una jarra de cerámica durante 2000 años, yacía un manuscrito que describía exactamente este proceso. Los esenios lo llamaban el ayuno que devora la enfermedad. No lo habían descubierto en un laboratorio, lo habían vivido. Durante siglos, esta comunidad practicó ayunos que la medicina moderna consideraría imposibles. 40 días, 60 días. Algunos registros hablan de ayunos que duraban hasta que el cuerpo recordaba su diseño original. No eran actos de castigo o penitencia, eran actos de escucha profunda, de permitir que el cuerpo hiciera lo que siempre supo hacer, sanarse a sí mismo cuando dejamos de interferir. Este manuscrito no fue escrito por un médico o un sacerdote. Fue escrito por un hombre llamado Samuel, quien llegó a Qumran con una enfermedad que los médicos de Jerusalén habían declarado incurable. Tenía úlceras que sangraban constantemente, dolores que lo mantenían despierto durante noches enteras y una fatiga tan profunda que apenas podía caminar. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Los esenios le dieron algo diferente, un ayuno de 40 días. Lo que sucedió durante esos 40 días desafía todo lo que creemos saber sobre el cuerpo humano, sobre la enfermedad, sobre la curación. Lo que estás a punto de leer no es teoría, es testimonio, el registro exacto de lo que le sucede al cuerpo y al alma cuando finalmente dejamos de llenarlos y permitimos que se vacíen. Lo que estás por descubrir podría cambiar tu relación con el hambre para siempre. Capítulo 1. El hombre que vino a morir. Llegué a Qumran esperando encontrar mi tumba. Había caminado desde Jerusalén durante 3 días, deteniéndome cada pocas horas porque el dolor en mi abdomen se volvía insoportable. Cada paso era una agonía. Cada respiración, un recordatorio de que mi cuerpo se estaba devorando desde adentro. Las úlceras habían comenzado 2 años antes. Primero como un pequeño malestar después de comer. Luego como un dolor constante que ninguna hierba o poción podía calmar. Fui de médico en médico. Cada uno tenía su propia teoría. Uno me dijo que era el aire malo de Jerusalén, otro que había comido demasiadas especias, un tercero que los dioses estaban castigándome por algún pecado oculto. Me sangraron hasta que casi me desmayé. Me dieron brebajes tan amargos que me hacían vomitar inmediatamente, lo cual solo empeoraba el dolor. Me hicieron comer solo pan seco durante semanas, luego solo carne, luego solo frutas. Nada funcionaba. De hecho, todo empeoraba. El dolor solo se intensificaba, y con el dolor venía el sangrado, primero ocasional, pequeñas manchas que podía ignorar, luego constante, hasta que mi ropa interior siempre estaba manchada y tenía que cambiarme varias veces al día. Mi energía se drenaba con la sangre. Cada día me despertaba más cansado que el anterior. El último médico que consulté era el más respetado de Jerusalén, un hombre que había estudiado en Alejandría, que conocía remedios de Grecia y Roma. Me examinó durante horas, presionando mi abdomen, mirando mi lengua, oliendo mi aliento. Finalmente se sentó y me miró con ojos que habían visto demasiada muerte. Tu estómago se está comiendo a sí mismo. El ácido está devorando el tejido más rápido de lo que puede regenerarse. He visto esto antes. Siempre termina de la misma manera. 6 meses, tal vez 1 año si tienes suerte. Prepárate para encontrarte con tus ancestros. Tenía 32 años. Debería haber tenido décadas por delante, hijos, nietos, una vida. En lugar de eso, tenía 6 meses y un dolor que me estaba volviendo loco. Así que decidí que si iba a morir, lo haría en el desierto, no en la ciudad. Al menos el desierto era honesto sobre su crueldad. No pretendía poder salvarte cuando no podía. Había oído rumores sobre los esenios. Gente extraña que vivía como si el mundo exterior no existiera, que seguían reglas arcanas y practicaban rituales que nadie más entendía. Algunos los llamaban santos, otros los llamaban locos. No me importaba qué eran, solo sabía que vivían cerca de donde quería morir.
Cuando llegué al asentamiento, casi no tenía fuerzas para pararme. Un hombre anciano me encontró colapsado junto a un pozo, tratando de sacar agua pero demasiado débil para levantar el cubo. ¿Has venido a morir?, preguntó con una voz sorprendentemente gentil. Sí, respondí. No tenía energía para mentiras corteses. Bien, dijo. Entonces estás en el lugar correcto, pero tal vez no de la manera que piensas. Me ayudó a levantarme y me llevó a una pequeña habitación excavada en la roca. Dentro había solo una estera, un cuenco de agua, y nada más. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Samuel. Yo soy Elazar. He sido sanador aquí durante 40 años. He visto tu enfermedad antes. Muchas veces. ¿Puedes curarla? No. El corazón se me hundió. Pero tú puedes, continuó. Si estás dispuesto a hacer algo que te aterrorizará más que la muerte misma. ¿Qué? Dejar de comer. Lo miré como si estuviera loco. Estoy muriendo de hambre desde adentro. ¿Y tú me dices que deje de comer? No estás muriendo de hambre. Estás muriendo de demasiada comida. Tu cuerpo está tan ocupado procesando lo que le das constantemente que no tiene tiempo para limpiarse, para repararse, para hacer lo que sabe hacer. Eso es absurdo. Lo sé. Por eso tampoco se curan, porque lo que los sanaría parece exactamente lo opuesto de lo que creen que necesitan. Elazar se sentó frente a mí. Tu cuerpo es sabio, Samuel, más sabio que cualquier médico de Jerusalén, más sabio que tú. Ha estado gritándote durante 2 años, pero has estado demasiado ocupado tratando de silenciarlo para escuchar. Gritándome que pares, que dejes de llenarlo, que le des espacio para limpiarse. Las úlceras no son el problema, son la solución. Tu cuerpo está tratando de crear una salida para todo lo que has estado guardando. No entiendo. No tienes que entender. Solo tienes que confiar. 40 días. Agua solamente. Y al final, o estarás curado o estarás muerto. Pero de cualquier manera, el sufrimiento habrá terminado. La forma en que lo dijo, tan casual, tan sin drama, me hizo querer reír y llorar al mismo tiempo. ¿Cuándo empezamos? Ya empezaste. El momento en que decidiste venir aquí, tu cuerpo supo lo que venía. Por eso estás tan débil. Ya está preparándose. Elazar se puso de pie. Esta noche, comerás una comida ligera. Pan y aceitunas. Mañana al amanecer, beberás agua y nada más. Y así continuará durante 40 días. Vendrá a verte cada día. Te diré lo que está sucediendo en tu cuerpo. Te ayudaré a entender las señales. Pero la curación misma, esa es entre tú y tu cuerpo. Yo solo soy el testigo. ¿Y si no puedo soportarlo? Entonces comes. Y sigues muriendo lentamente. No hay vergüenza en eso. Hay más vergüenza en fingir que estás dispuesto cuando no lo estás. Esa noche comí el pan y las aceitunas. Sabían mejor que cualquier comida que recordara. Cada bocado era una despedida. Al mundo de sabor. Al mundo de llenura. Al mundo donde el comer era una distracción constante del sentir. Cuando el sol se puso, me acosté en la estera y esperé el amanecer. Esperé el comienzo del fin. O quizás, el comienzo del comienzo. Haz un pequeño ayuno de 16 horas, solo salta el desayuno. Durante esas horas, observa qué emociones aparecen cuando no puedes usar la comida como distracción. ¿Qué sentiste? Compártelo en los comentarios. Capítulo 2. Los primeros 3 días. El primer día fue más fácil de lo que esperaba. Me desperté al amanecer con hambre, sí, pero no era insoportable. Bebí agua del cuenco que Elazar había dejado junto a mi estera. El agua era fresca, clara, y por un momento pensé que tal vez esto no sería tan difícil después de todo. Elazar vino poco después del amanecer. ¿Cómo te sientes? Tengo hambre. Por supuesto. ¿Algo más? Pensé en ello. Mi estómago gruñía, pero el dolor de las úlceras era diferente. Todavía estaba ahí, pero menos agudo, como si el fuego interno se hubiera calmado un poco. El dolor es menos, admití. Elazar asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Tu cuerpo ya no está gastando energía en digerir. Toda esa energía está yendo a donde realmente se necesita. A reparar, a limpiar, a sanar. Los primeros 3 días serán un diálogo entre tú y tu hambre. Aprenderás algo importante. Que el hambre tiene capas. El hambre superficial es solo un hábito. Tu cuerpo está acostumbrado a comer a ciertas horas, así que grita por comida. Pero debajo de ese hambre hay otro tipo. Un hambre más profunda, más antigua. Y esa hambre no es por comida. Se fue antes de que pudiera preguntarle qué quería decir. El segundo día fue diferente.
completamente diferente. Me desperté con un dolor de cabeza punzante que me hacía difícil abrir los ojos. Cada sonido era demasiado fuerte. Cada rayo de luz era como una aguja. Mi boca sabía a metal oxidado. Mi lengua estaba cubierta con una capa blanca y espesa que me hacía sentir como si estuviera enfermo. Y el hambre había evolucionado en algo monstruoso. Ya no era un gruñido simple en mi estómago. Era algo más visceral, más animal, más desesperado. Como si cada célula de mi cuerpo estuviera gritando por combustible. Mis manos temblaban. Mi visión se nublaba en los bordes. Me sentía mareado cada vez que intentaba pararme. Mi mente se obsesionaba con comida. Veía pan donde no había pan. Olía carne asada en el aire vacío del desierto. Recordaba cada comida que había comido en mi vida con un detalle doloroso. El sabor de las aceitunas de mi madre. La textura del queso fresco. El crujido del pan recién horneado. Era tortura. Cuando el azar llegó, me encontró acurrucado en la estera como un niño, temblando a pesar del calor del día. Duele, gemí. Todo duele. Mi cabeza. Mi estómago. Mis huesos. Es como si mi cuerpo me estuviera atacando. Sí, dijo el azar con una calma que encontré irritante. Este es el día más difícil. El día donde tu cuerpo se da cuenta de que esto no es una broma, que realmente no va a recibir comida. Y entra en pánico. Sí, este es el día más difícil. Tu cuerpo está en shock. Ha estado funcionando con glucosa durante toda tu vida, y ahora esa glucosa se ha ido. Está buscando frenéticamente algo que quemar. Y está encontrando todo lo que has estado guardando. ¿Guardando? Toxinas. Emociones no procesadas. Recuerdos que tu cuerpo enterró porque no sabías cómo lidiar con ellos. Todo está comenzando a salir ahora. Por eso te duele la cabeza. Por eso tu lengua está blanca. Tu cuerpo está limpiando. No puedo hacer esto. Puedes. Pero no tienes que hacerlo. La puerta está ahí. Nadie te está reteniendo. Si quieres comer, come. Pero antes de que lo hagas, pregúntate, ¿realmente estoy muriendo? ¿O solo estoy incómodo? Me quedé ahí, temblando, luchando con esa pregunta. No estaba muriendo. Sabía cómo se sentía estar muriendo. Esto era diferente. Esto era incomodidad, pánico, miedo de lo desconocido. Pero no era muerte. Me quedo, susurré. El azar sonrió. Entonces bebe más agua. Y descansa. Mañana será diferente. El tercer día llegó con una sorpresa. Me desperté y el dolor de cabeza había desaparecido. El hambre también había cambiado otra vez. Ya no era desesperada. Era más bien una presencia constante, como un zumbido de fondo que podías ignorar si te concentrabas en otra cosa. Y mi mente estaba extrañamente clara. Era como si una niebla que no sabía que estaba ahí se hubiera levantado. Los pensamientos venían más lentos pero más nítidos. Los colores parecían más brillantes. Los sonidos más distintos. Cuando el azar llegó, me encontró sentado afuera de mi habitación, mirando el sol naciente sobre las montañas. Ah, dijo, has cruzado el primer umbral. ¿Qué umbral? El umbral de la adicción. Los primeros 3 días son siempre los más difíciles porque tu cuerpo está desintoxicándose no solo de la comida, sino de la necesidad de la comida, de usar la comida para sentir algo, para no sentir algo, para llenar el vacío. Se sentó a mi lado. Ahora viene la parte interesante. Ahora que tu cuerpo ha aceptado que no viene comida, comenzará a hacer algo extraordinario. Comenzará a comerse a sí mismo. ¿Qué? Pero no te preocupes. No se comerá las partes que necesitas. Se comerá las partes que no necesitas. Las células viejas. Las células dañadas. Las células enfermas. Tu cuerpo es mucho más inteligente de lo que crees. Sabe exactamente qué quedarse y qué desechar. ¿Cómo sabes todo esto? Porque lo he visto cientos de veces. Y porque yo mismo he ayunado más veces de las que puedo contar. Este conocimiento no viene de libros, Samuel. Viene de escuchar, de prestar atención, de confiar en lo que el cuerpo te muestra cuando finalmente le das espacio para hablar. ¿Alguna vez has notado que comes no porque tienes hambre física, sino porque estás aburrido, ansioso o triste? ¿Es el hambre real o es otra cosa? Debate esto en los comentarios, quiero ver diferentes perspectivas. Capítulo 3. El cuerpo que habla. Del 4º al 10º día, mi cuerpo se convirtió en algo que no reconocía. La grasa comenzó a derretirse. Podía sentirla desapareciendo, como si me estuviera volviendo más ligero cada día. Mis mejillas se hundieron. Mis costillas se hicieron visibles.
Mis manos parecían las de un anciano, la piel estirada sobre hueso. Pero lo extraño era que no me sentía débil. De hecho, me sentía más fuerte, más presente, como si hubiera estado caminando dormido toda mi vida y finalmente estuviera despertando. Tu cuerpo está quemando grasa ahora, explicó el azar en el 7º día. Y cuando quemas grasa, liberas cetonas. Son como un combustible premium para tu cerebro. Por eso te sientes tan claro, tan despierto. ¿Y las úlceras? ¿Qué hay con ellas? Me di cuenta con sorpresa de que no había pensado en ellas en días. ¿Ya no duelen? Por supuesto que no. Sin comida que irritarlas, tu estómago finalmente tiene chance de sanar. Las membranas se están regenerando. El tejido dañado está siendo reabsorbido. Tu cuerpo está haciendo lo que siempre quiso hacer, pero nunca pudiste dejar que hiciera. Pero no todo era paz y claridad. En el 8º día, me desperté llorando sin razón aparente. Lágrimas simplemente fluían de mis ojos, un río constante que no podía detener. No estaba triste en el sentido convencional. No estaba pensando en nada trágico. Solo lloraba como si mi cuerpo hubiera decidido que era hora de llorar y yo no tenía voz ni voto en el asunto. Las lágrimas eran calientes, saladas, interminables. Intenté detenerlas. Me dije a mí mismo que era ridículo, que era un hombre adulto, que no había razón para llorar, pero mi cuerpo no me escuchaba. Seguía llorando como si tuviera su propia agenda, como si finalmente hubiera encontrado permiso para soltar algo que había estado reteniendo durante años. El azar no pareció sorprendido cuando se lo dije. De hecho, casi parecía aliviado. Bien, finalmente está saliendo. ¿Qué está saliendo? Todo lo que has estado tragando en lugar de sentir. Cada vez que tuviste ganas de llorar pero te dijiste que fueras fuerte. Cada vez que sentiste tristeza pero comiste en su lugar. Cada dolor que enterraste porque no sabías cómo procesarlo. Tu cuerpo lo guardó todo. En tus tejidos. En tus células. Y ahora, sin comida que lo mantenga enterrado, está subiendo a la superficie. No sabía que tenía tanto guardado. Nadie lo sabe. Hasta que ayunan. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que salga todo. Lloré durante 3 días. A veces sabía por qué lloraba. Veía memorias. Mi madre muriendo cuando yo tenía 12 años. Mi padre rechazándome cuando le dije que no quería seguir con el negocio familiar. La mujer que amaba casándose con otro hombre porque yo era demasiado cobarde para decirle lo que sentía. Otras veces no había razón. Solo lágrimas. Como si mi cuerpo estuviera vaciando un pozo que había estado llenándose durante toda mi vida. Y entonces, en el 10º día, las lágrimas se detuvieron. Me desperté sintiéndome vacío. No vacío de una manera negativa. Vacío de una manera limpia. Como un vaso que ha sido lavado y ahora está listo para ser llenado con algo nuevo. El azar vino ese día con una expresión diferente en su rostro. Menos de maestro, más de iguales. Has llegado al final del comienzo, dijo. Los primeros 10 días son sobre el cuerpo físico aprendiendo a funcionar sin comida. Los siguientes 20 días serán sobre algo más profundo. Sobre el cuerpo emocional. El cuerpo espiritual. Sobre descubrir quién eres cuando todas las capas se han pelado. No estoy seguro de querer saber. Lo sé. Nadie está seguro. Pero has llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Tu cuerpo te está mostrando algo. ¿Vas a seguir escuchando? Miré mis manos. Tan delgadas ahora. Tan frágiles en apariencia. Pero sentía algo en ellas que nunca había sentido antes. Una especie de poder. Una especie de claridad. Sí, dije. Voy a seguir escuchando. Bien. Porque lo que viene a continuación es donde realmente comienza la curación. Ayuna de una cosa que usas para evitar sentir por 24 horas. Puede ser tu teléfono, las noticias, la música, cualquier cosa que te mantiene distraído. ¿Qué emociones aparecieron cuando no pudiste escapar? Escríbelo abajo. Capítulo 4. La autofagia. En el día 11, el azar llegó con un rollo de papiro. Quiero mostrarte algo, dijo, desenrollándolo cuidadosamente. El papiro era viejo, amarillento, cubierto con escritura en arameo antiguo. Este manuscrito tiene más de 300 años. Fue escrito por uno de nuestros maestros sanadores. Señaló un pasaje. Dice, cuando el cuerpo ayuna más de 10 días, comienza el gran banquete. El cuerpo se sienta a la mesa de sí mismo y comienza a comer. Pero es un comensal sabio. No devora lo que necesita. Devora lo que le estorba. Las células viejas que ya no sirven. Las células enfermas que envenenan el templo. Las células dañadas que causan dolor.
todo es llevado al fuego interno y transformado en energía pura. Miré el texto, fascinado. ¿Cómo lo sabían? Sin microscopios, sin laboratorios. Lo sabían porque observaban, porque escuchaban, porque confiaban en lo que el cuerpo les mostraba. 300 años después, los científicos en sus laboratorios finalmente descubren lo que nosotros hemos sabido siempre: el cuerpo se cura a sí mismo cuando le damos espacio. El-Azhar enrolló el papiro cuidadosamente. Ahora estás en esa fase, Samuel. Tu cuerpo ha consumido toda la glucosa fácil, ha quemado la grasa superficial. Ahora está yendo más profundo. Está buscando todo lo que no necesitas. Y lo está descomponiendo, lo está reciclando, lo está transformando. ¿Incluyendo las úlceras? Especialmente las úlceras. El tejido dañado es como combustible premium para tu cuerpo ayunando. Es lo primero que consume, porque no le sirve, solo le estorba. Me senté con esa información, tratando de procesarla. Mi cuerpo, que había pensado que me estaba traicionando, en realidad estaba haciendo un trabajo de limpieza masivo. Estaba deshaciendo el daño, restaurando el orden. ¿Cuánto tiempo toma? Depende de cuánto daño hay. Pero generalmente, en el día 20, la mayoría del trabajo pesado está hecho. Los siguientes 20 días son sobre refinamiento, sobre pulir lo que ya ha sido limpiado. Los días siguientes trajeron cambios que eran imposibles de ignorar. Mi piel comenzó a cambiar de formas que me asustaban y me fascinaban al mismo tiempo. Las manchas de la edad que había tenido en mis manos desde mis 20 años, manchas marrones que había aceptado como parte permanente de mi cuerpo, comenzaron a desvanecerse. Primero pensé que era la luz del desierto jugando trucos con mis ojos. Pero cada día se hacían más pálidas, más tenues, hasta que casi desaparecieron. Las arrugas alrededor de mis ojos, las líneas que se habían profundizado con cada año de preocupación y dolor, se suavizaron. No desaparecieron completamente, pero era como si mi piel se estuviera llenando desde adentro, volviéndose más firme, más elástica. Tu piel es el órgano más grande, explicó el-Azhar cuando le mostré mis manos con asombro. Y es lo último que tu cuerpo alimenta cuando hay escasez. Durante una hambruna, el cuerpo sacrifica la piel para mantener vivos los órganos vitales. Así que cuando tu piel comienza a verse mejor durante un ayuno, mejor que antes de empezar, sabes que tu cuerpo ha terminado con el trabajo interno crítico. Las úlceras están sanando. Los órganos están limpios. Ahora tiene energía extra, energía de sobra, para invertir en lo superficial. Es una señal. Tu cuerpo te está diciendo que la sanación profunda ya está hecha, pero los cambios no eran solo externos. Mis sentidos se habían agudizado de maneras que nunca había experimentado. Podía oler el agua a metros de distancia. Podía escuchar conversaciones que se llevaban a cabo al otro lado del asentamiento. Los colores eran más vibrantes, como si alguien hubiera quitado un velo gris que no sabía que estaba ahí. Tu cuerpo está operando en modo de supervivencia avanzada, dijo el-Azhar. Cuando no hay comida, todos los sentidos se agudizan. Es evolución. Un cuerpo hambriento en la naturaleza necesita ser más perceptivo para encontrar comida. Así que todo se intensifica. Todo se vuelve más claro. Mi aliento, que había olido a metal y muerte durante los primeros días, que luego había sido neutral, ahora cambió a algo extraño pero no desagradable. Dulce, casi frutal, como si estuviera exhalando miel. Cetonas, dijo el-Azhar cuando se lo mencioné, y había algo parecido al orgullo en su voz. Tu cuerpo está produciendo cetonas en cantidades masivas ahora. Es tu combustible premium, mucho más limpio, mucho más eficiente que la glucosa. Cada célula de tu cuerpo está funcionando mejor que nunca. Por eso los profetas ayunaban antes de buscar visiones. Por eso los sabios ayunaban antes de tomar decisiones importantes. Las cetonas no solo alimentan el cuerpo, alimentan la mente de una manera que la comida ordinaria nunca puede. Y tenía razón sobre las puertas. En el día 14, mientras meditaba en el silencio de mi habitación, tuve una visión tan clara que habría jurado que era real. Vi mi estómago desde adentro. Vi las úlceras como cráteres en un paisaje lunar. Y vi algo más, vi células blancas, brillantes, fluyendo hacia esas úlceras como un ejército de sanadores. Las vi reconstruir el tejido, capa por capa, célula por célula. Cuando le conté a el-Azhar, él simplemente asintió. Tu conciencia está expandiéndose. Cuando el cuerpo no está ocupado digiriendo, cuando la mente no está aturdida por el azúcar y los químicos de la comida, puedes ver cosas, sentir cosas, saber cosas que normalmente están ocultas. ¿Es real lo que vi? ¿O es solo mi imaginación? ¿Cuál es la diferencia? Tu cuerpo te está mostrando lo que está haciendo.
¿Importa si lo ves con los ojos de la carne o con los ojos del espíritu? El resultado es el mismo. Estás sanando. Tal vez pienses que tu cuerpo es torpe, que necesita ser forzado y controlado para funcionar correctamente. Pero, ¿qué pasaría si tu cuerpo es en realidad más sabio que tu mente? ¿Qué pasaría si cada síntoma es un mensaje, no un error? ¿Te atreves a confiar en esa sabiduría? Escribe tu respuesta en los comentarios. Capítulo 5. El deseo bajo el hambre. El día 17 trajo una revelación que me sacudió hasta el núcleo. Estaba sentado afuera, mirando el atardecer, cuando me di cuenta de algo extraño. No tenía hambre. No era que hubiera aprendido a ignorar el hambre. Era que el hambre misma había desaparecido. O más bien, se había transformado en algo diferente. Algo que no tenía nada que ver con comida. Era un anhelo. Pero no por pan o carne o vino. Era un anhelo por llenura, por significado, por propósito, por sentir que mi vida importaba. Cuando el azar vino esa noche, le conté sobre este descubrimiento. Ah, dijo, y su sonrisa era la de alguien que ha estado esperando este momento. Has descubierto el secreto más grande. ¿Cuál? Que nunca tuviste hambre de comida. Tenías hambre de algo más. Y usabas la comida para llenar el vacío que ese algo más dejaba. Todos lo hacemos. Comemos porque estamos aburridos. Comemos porque estamos solos. Comemos porque no sabemos qué más hacer con la inquietud que sentimos. Se sentó a mi lado. El ayuno no es solo sobre no comer. Es sobre descubrir qué hay debajo del hambre. ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cuando abrimos la boca para llenarnos? ¿Y qué estamos buscando? Eso es diferente para cada persona. Para algunos es amor. Para otros es propósito. Para otros es simplemente sentirse vivos. Pero todos estamos buscando algo. Y cuando ayunamos lo suficiente, cuando quitamos la distracción de la comida, finalmente podemos ver qué es ese algo. Me quedé con esa pregunta durante días. No como un ejercicio intelectual, sino como una búsqueda real. Una excavación. ¿Qué estaba buscando yo realmente? Las respuestas vinieron en capas, como pelar una cebolla. Y cada capa me hacía llorar de una manera diferente. Al principio pensé que buscaba salud. Era obvio, ¿no? Había venido aquí muriendo, buscando una cura. Por supuesto que buscaba salud. Solo quería que el dolor se detuviera. Quería poder caminar sin sangrar. Quería despertar sin sentir que mi estómago era un campo de batalla. Pero a medida que el dolor realmente comenzó a desvanecerse, a medida que los días pasaban y me daba cuenta de que mi cuerpo realmente estaba sanando, me di cuenta de que había algo más profundo debajo de ese deseo de salud. Cuando quitaba la capa de quiero estar sano, encontraba otra capa debajo. Quiero ser amado. Y esa capa me sacudió, porque me di cuenta de que durante años, había creído que si estaba enfermo, si era débil, si era roto, nadie podría amarme. Había creído que tenía que ser fuerte y sano para merecer amor. Así que había trabajado hasta el agotamiento. Había ignorado las señales de mi cuerpo. Había comido para tener energía para seguir siendo fuerte. Había comido para callar la voz que me decía que me detuviera. Y cuando mi cuerpo finalmente colapsó, cuando ya no pude pretender ser fuerte, sentí que había perdido mi derecho a ser amado. Pero debajo de quiero ser amado, había otra capa más profunda todavía. Quiero sentir que mi vida tiene valor. Esta era la capa más dolorosa de todas. Porque me obligó a admitir algo que había estado evitando toda mi vida, que no creía que mi vida tuviera valor. Que había pasado 32 años haciendo lo que otros esperaban de mí, viviendo la vida de otra persona, porque secretamente creía que no era suficientemente bueno para vivir mi propia vida. El negocio de mi padre. Era exitoso, respetado, rentable. Pero cada día que pasaba ahí se sentía como una traición a algo fundamental en mí. Había comido para callar esa voz. Había comido para no sentir la vergüenza de ser un cobarde que no se atrevía a elegir su propio camino. Y ahora, sin comida para esconderme detrás, tenía que enfrentar esa verdad. En el día 20, tuve un sueño. Soñé que estaba de pie frente a un espejo, pero mi reflejo no se veía como yo, se veía como el hombre que podría haber sido. Más alto, más fuerte, con ojos que brillaban con propósito. ¿Por qué me enterraste?, preguntó mi reflejo. Tenía miedo, respondí. ¿De qué? De fallar, de decepcionar a mi padre, de ser rechazado, de estar solo. Así que elegiste una prisión conocida sobre una libertad desconocida. Sí. Y ahora estás aquí, muriendo de hambre, tratando de encontrar tu camino de vuelta a mí. Me desperté llorando. Pero estas lágrimas eran diferentes de las del día 8. Estas no eran lágrimas de limpieza emocional.
Estas eran lágrimas de reconocimiento, de finalmente ver lo que había estado evitando ver. Cuando el azar llegó esa mañana, le conté sobre el sueño. El ayuno te está mostrando quién realmente eres debajo de todas las capas de miedo y condicionamiento. Y eso siempre duele, porque significa admitir cuánto tiempo has estado viviendo la vida de otra persona. ¿Qué hago con eso? Nada todavía. Primero terminas el ayuno. Primero completas la limpieza. Luego, cuando regreses al mundo, decides quién quieres ser. Pero ahora sabes que tienes una elección. Y eso es más de lo que la mayoría de la gente sabe en toda su vida. Los siguientes días pasaron en una especie de claridad tranquila. El hambre física era ahora solo un susurro distante. Mi cuerpo se había adaptado completamente a vivir de sus propias reservas. Pero el hambre más profunda, el anhelo por significado y propósito, eso se había vuelto más fuerte. No de una manera dolorosa, de una manera que me hacía sentir más vivo que nunca. Era como si todo el tiempo que había pasado comiendo, había estado durmiendo. Y ahora, finalmente, estaba despertando. Ayuna de una actividad que haces por hábito durante 3 días. Puede ser revisar redes sociales, ver televisión, cualquier cosa que haces automáticamente. ¿Cuándo surge el impulso de hacerlo? Pregúntate, ¿qué estoy evitando sentir en este momento? Escribe lo que descubras en los comentarios. Capítulo 6. La crisis del día 23. El día 23 llegó con una traición que no esperaba. Me desperté sintiéndome extraño. No enfermo exactamente, pero tampoco bien. Era como si mi cuerpo hubiera decidido, después de 3 semanas de cooperación, que finalmente había tenido suficiente. Mis piernas no querían sostenerme. Mi visión se nublaba cuando intentaba enfocar. Mi corazón latía de manera irregular, a veces demasiado rápido, a veces demasiado lento. Y por primera vez en semanas, el hambre regresó. No el hambre filosófica de propósito. El hambre básica, animal, desesperada de carne y pan. Cuando el azar llegó, debió ver el pánico en mis ojos. Está regresando, dije. El hambre. Pensé que ya había pasado por esto. No es hambre, dijo el azar, tomando mi pulso. Es miedo. Tu cuerpo ha llegado al límite de lo que considera seguro. Está gritando alarmas, diciéndote que esto es peligroso, que debes comer. Y si tiene razón, podría tenerla. El ayuno no es para todos. No es para todos los momentos. Hay un punto donde se convierte en daño en lugar de sanación. La pregunta es, ¿hemos llegado a ese punto contigo? Me examinó cuidadosamente. Revisó mi pulso. Miró mis ojos. Presionó mi abdomen. Tu cuerpo está asustado, dijo finalmente. Pero no está en peligro. Todavía tienes reservas. Todavía está sanando. Este es solo el último grito del ego antes de rendirse completamente. No entiendo. Durante 22 días, tu ego ha estado perdiendo control. Primero perdió el control sobre tu cuerpo, luego sobre tus emociones, luego sobre tus pensamientos. Ahora está haciendo su último intento de recuperar el control. Está creando una crisis para asustarte y hacerte comer. ¿Cómo sabes que es el ego y no una necesidad real? Porque he visto esto cientos de veces. Siempre pasa entre el día 20 y 25. El cuerpo ha hecho la mayor parte del trabajo de sanación, pero el ego todavía no quiere soltar. Así que crea una crisis. Y la pregunta es, ¿vas a creerle? ¿O vas a confiar en lo que has aprendido estos últimos 22 días? Me senté con esa pregunta durante horas. Mi mente me gritaba que comiera, que esto era peligroso, que iba a morir si no comía pronto. Pero otra parte de mí, una parte más tranquila, sabía que eso no era verdad. Sabía que mi cuerpo estaba bien, que esto era exactamente lo que el azar dijo que era, el ego resistiéndose a su propia disolución. Esa noche fue la más difícil desde el segundo día, posiblemente más difícil, porque ahora sabía lo que el ayuno podía darme, y el miedo a perderlo era abrumador. Estaba acostado en mi estera, incapaz de dormir, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor de guerra en mi pecho. A veces latía demasiado rápido, un galope frenético que me hacía jadear. Luego se ralentizaba tanto que me asustaba, preguntándome si simplemente se detendría y ese sería mi fin. Mi mente, esa parte de mí que había estado tan tranquila durante días, de repente estaba despierta y gritando. Me mostraba visiones de comida con un detalle cruel. Pan caliente, recién salido del horno, el vapor subiendo de su corteza dorada. Aceitunas jugosas, brillando con aceite. Queso fresco, cremoso y salado. Carne asada, sus jugos goteando, el aroma llenando mi nariz aunque no había nada ahí. No eran solo visiones. Eran recuerdos tan vívidos que podía saborearlos.
Mi boca se llenaba de saliva. Mi estómago se contraía. Mi cuerpo entero se tensaba con el deseo de comer. Y debajo de las visiones de comida había algo peor, visiones de muerte. Me veía a mí mismo colapsando. Me veía demasiado débil para levantarme. Me veía muriendo solo en esta cueva, mi cuerpo momificándose en el calor del desierto, y nadie sabría. Nadie vendría. Solo sería otro esqueleto en el desierto. Esto es una locura, me decía mi mente. Estás muriendo. ¿No puedes sentirlo? Tu corazón está fallando. Tu cuerpo se está apagando. Come. Come ahora antes de que sea demasiado tarde. Era persuasivo. Era aterrador. Era casi imposible de resistir. Pero había algo más debajo del miedo. Una voz más tranquila. Una certeza más profunda. Una parte de mí que sabía, que simplemente sabía, que esto no era verdad. Que mi cuerpo estaba bien. Que esto era, como el azar había dicho, el ego haciendo su último intento de recuperar el control. Me aferré a esa certeza como a un salvavidas en una tormenta. Y en algún momento de la noche, algo se rompió. No fue dramático. No hubo un momento de iluminación cegadora. Solo una rendición. Un soltar. Un reconocimiento de que no tenía que controlar esto. Que mi cuerpo sabía lo que estaba haciendo. Que yo podía confiar. Cuando el azar llegó a la mañana siguiente, me encontró sentado afuera, mirando el amanecer. ¿Cómo te sientes? Diferente. Mejor. No exactamente mejor. Solo, diferente. Como si algo que había estado aferrándome me hubiera finalmente soltado. El azar sonrió. Has cruzado otro umbral. El umbral del control. Durante 22 días, parte de ti todavía estaba tratando de controlar este proceso. Tratando de entenderlo. Tratando de manejarlo. Pero anoche soltaste. Y ese soltar es más poderoso que cualquier esfuerzo. ¿Qué viene ahora? Los últimos 17 días son sobre integración. Sobre permitir que todo lo que has aprendido se asiente en tu cuerpo. Ya no estás ayunando para sanar. Estás ayunando para recordar. Para anclar esta nueva versión de ti mismo tan profundamente que cuando vuelvas a comer, no regreses a quien eras antes. Hay personas que creen que el control lo es todo, que sin control constante todo se derrumba. Otros creen que la verdadera fuerza está en soltar, en confiar. ¿De qué lado estás? ¿Es el control una necesidad o una ilusión? Debate esto en los comentarios con respeto. Capítulo 7. La muerte del que fui. El día 25 amaneció diferente. No puedo explicarlo mejor que eso. El sol era el mismo. El desierto era el mismo. Mi habitación era la misma. Pero algo fundamental había cambiado. Me desperté y no reconocí al hombre que habitaba mi cuerpo. No era que me hubiera vuelto otra persona. Era que la persona que había sido, simplemente ya no estaba ahí. Como si hubiera estado usando un disfraz durante toda mi vida y finalmente me lo hubiera quitado, solo para descubrir que no había nada debajo del disfraz. Solo espacio. Solo silencio. Solo presencia. El azar vino más tarde esa mañana y se detuvo en la entrada de mi habitación, observándome con una expresión que no podía descifrar. Ah, dijo finalmente. Ya sucedió. ¿Qué sucedió? La muerte del ego. El verdadero ayuno. Durante 24 días, has estado ayunando de comida. Pero anoche ayunaste de ti mismo. Y eso es mucho más profundo. Se sentó frente a mí. ¿Cómo te sientes? Pensé en la pregunta. Era extraña porque yo era parte de la pregunta, pero ya no estaba seguro de quién era ese yo. Me siento vacío, dije finalmente, pero no de una manera mala. Vacío como un cuenco limpio, como espacio abierto. Exacto. Durante toda tu vida, has estado tan lleno de ti mismo que no había espacio para nada más. Lleno de tus historias, tus miedos, tus deseos, tus juicios. Todo ese ruido te llenaba hasta desbordar. Pero ahora, después de 25 días de vaciarte, finalmente hay espacio. Y en ese espacio, algo nuevo puede entrar. ¿Qué es ese algo nuevo? Eso depende de ti. Algunos lo llaman Dios. Otros lo llaman presencia. Otros simplemente lo llaman vida. El nombre no importa. Lo que importa es que ahora tienes espacio para recibirlo. Los siguientes días pasaron en un estado que solo puedo describir como gracia. Todo era más simple, más claro, más obvio. Los problemas que había traído conmigo desde Jerusalén, las preocupaciones que me habían perseguido durante años, simplemente desaparecieron. No porque los hubiera resuelto, sino porque dejaron de importar de la manera que antes importaban. Mi padre rechazándome. Durante años había cargado eso como una herida abierta.
Pero ahora podía ver que su rechazo no tenía nada que ver conmigo. Era su propia prisión, su propia incapacidad de ver más allá de lo que conocía. Y yo podía dejarlo tener eso sin necesitar que fuera diferente. La mujer que amaba casándose con otro hombre. Durante años había cargado eso como prueba de que no era suficientemente bueno. Pero ahora podía ver que nunca le había dado una opción real. Nunca le había mostrado quién era realmente. Le había mostrado una máscara, y ella había elegido no casarse con una máscara. ¿Cómo podía culparla por eso? El negocio de mi padre. Durante años había sentido que era una prisión, pero ahora podía ver que la prisión era de mi propia creación. Había elegido quedarme. Nadie me había obligado. Y podía elegir irme en cualquier momento. Era como si hubiera estado cargando un saco de rocas durante toda mi vida, convencido de que tenía que cargarlas porque eran mías. Y de repente me daba cuenta de que podía simplemente soltarlas. Que nunca habían sido mías para empezar. El azar notó el cambio. «¿Estás listo?», dijo en el día 30. «¿Listo para qué?». «Para los últimos 10 días. La fase más importante. Hasta ahora has estado limpiando, vaciando, soltando. Pero los últimos 10 días son sobre llenar, sobre permitir que algo nuevo entre en el espacio que has creado». «¿Cómo hago eso?». «No lo haces. Solo te mantienes vacío. Y observas lo que viene naturalmente para llenar ese vacío. Si es puro, si es verdadero, entonces lo dejas entrar. Si es más de lo mismo, más ego disfrazado de espiritualidad, lo dejas pasar». Los últimos 10 días fueron los más tranquilos de mi vida. Me sentaba bajo el sol durante horas, simplemente respirando, simplemente estando. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a crecer en ese espacio vacío. No era un pensamiento, no era una emoción, era más bien una dirección, un sentido de propósito que no venía de mi mente sino de algún lugar más profundo. Sabía, sin saber cómo lo sabía, que cuando regresara a Jerusalén no volvería al negocio de mi padre. Sabía que había algo más esperándome. Algo que tenía que ver con ayudar a otros a encontrar lo que yo había encontrado aquí. No sabía exactamente qué forma tomaría eso, pero sabía que vendría, y sabía que estaría listo cuando llegara. Elige un día y practica el ayuno de identidad. No menciones tu trabajo, tus logros, tu pasado. Habla con otros sin usar ninguna de tus etiquetas habituales. ¿Quién eres sin tus historias? Comparte lo que descubriste en los comentarios. Capítulo 8. La primera comida. El día 40 amaneció con una claridad cristalina. Me desperté sabiendo que hoy era el día. El ayuno había terminado. No porque el azar lo dijera. No porque hubiera completado el número arbitrario de días. Sino porque mi cuerpo lo sabía. Había terminado su trabajo. Estaba listo. El azar vino con una sonrisa que lo hacía parecer 10 años más joven. ¿Sientes eso?, preguntó. Sí, está terminado. No solo terminado, completo. Hay una diferencia. Terminado significa que parás porque alcanzaste un límite. Completo significa que parás porque la obra está hecha. Y tu obra está hecha, Samuel. Tu cuerpo te lo está diciendo. ¿Qué viene ahora? Ahora viene la parte más importante de todo el ayuno. La parte que la mayoría de la gente no entiende. Ahora debes aprender a comer de nuevo. Me miró con seriedad. Escúchame cuidadosamente. Tu cuerpo ha estado sin comida durante 40 días. Tu sistema digestivo está dormido. Tus enzimas están inactivas. Si comes demasiado rápido, o las cosas equivocadas, puedes matarte. He visto gente sobrevivir ayunos de 60 días solo para morir en su tercera comida porque no pudieron controlarse. ¿Qué debo comer? Hoy, solo jugo de uva. Medio cuenco. Eso es todo. Beberás lentamente. Le darás a tu estómago tiempo para recordar qué hacer. Mañana, uvas enteras. Pasado mañana, pan suave. Y así, lentamente, durante los próximos 10 días, reintroducirás la comida. Pero nunca volverás a comer como antes. Porque ahora sabes. Has sentido lo que es estar verdaderamente vacío. Y ese conocimiento cambia todo. Trajo un cuenco con jugo de uva. El líquido era de un púrpura profundo, casi negro. El aroma era tan intenso que me mareó. Bebe despacio, advirtió el azar. Y presta atención. Esta no es solo tu primera comida después del ayuno. Es tu primera comida de verdad. La primera vez que comes conscientemente. La primera vez que realmente pruebas lo que entra en tu cuerpo. Llevé el cuenco a mis labios. El primer sorbo fue una revelación. No era solo dulce. Era vida líquida. Podía saborear el sol que había madurado las uvas.
Podía saborear la tierra que las había alimentado. Podía saborear las manos que las habían cosechado. Cada célula de mi boca explotaba con el sabor, y mi cuerpo respondió de formas que nunca había experimentado. Podía sentir el jugo viajando por mi garganta. Podía sentirlo llegando a mi estómago. Podía sentir mi estómago despertándose, confundido al principio, luego reconociendo, luego recibiéndolo con algo parecido a la gratitud. Lágrimas rodaron por mis mejillas. «Es hermoso», susurré. El azar asintió. «Esta es la verdad que el ayuno te enseña. La comida no es combustible, no es entretenimiento, no es una distracción, es sagrada, es vida dándose a sí misma para que tú puedas vivir. Y cuando comes conscientemente, cuando realmente recibes ese regalo, todo cambia». Bebí el resto del jugo lentamente, saboreando cada gota. Y cuando el cuenco estuvo vacío, me sentí, no lleno exactamente, pero satisfecho de una manera que no tenía nada que ver con la cantidad. Los siguientes días de reintroducción fueron un ejercicio de paciencia. Mi mente quería comer todo de inmediato. Quería pan y carne y queso y todo lo que había extrañado, pero mi cuerpo sabía mejor. Cada vez que incluso pensaba en comer más de lo que el azar permitía, mi estómago se contraía con advertencia. Uvas el segundo día, pan suave el tercero, aceitunas el cuarto. Cada comida era pequeña, cada comida era un ritual, y cada comida me enseñaba algo nuevo sobre lo que significaba alimentar mi cuerpo en lugar de solo llenarlo. En el día 45, el azar me llevó a caminar por el asentamiento. Era la primera vez que realmente lo veía desde que había llegado. Había estado tan consumido por mi propio proceso que no había prestado atención a lo que estaba a mi alrededor. Había otros ayunando. Vi a una mujer en su 20º día, su rostro delgado pero radiante. Vi a un hombre en su 10º día, todavía en la lucha, su rostro contorsionado con el esfuerzo. Vi a varios que habían terminado y estaban comiendo lentamente, conscientemente, como yo. «Esto es lo que hacemos aquí», dijo el azar. «Enseñamos a la gente a recordar que el cuerpo es sabio, que la enfermedad es un mensaje, que la curación viene del espacio, no del llenado. ¿Y todos se curan? No todos. Algunos no están listos. Algunos comen demasiado pronto. Algunos nunca realmente sueltan el control. Pero los que sí, los que realmente confían en el proceso, sí, se curan. Siempre se curan». ¿Alguna vez te has dado cuenta de que comes sin probar realmente lo que comes? ¿Que la comida es solo algo que metes en tu boca mientras piensas en otra cosa? ¿O crees que esa es simplemente la realidad de la vida moderna y no hay otra forma? Debate esto en los comentarios. Capítulo 9. El hombre que regresa. El día 50, el azar me dijo que era hora de irme. Tu cuerpo está listo. Tu mente está clara. Tu espíritu está asentado. Ya no hay nada más que el ayuno pueda enseñarte. El resto lo aprenderás viviendo. Y si olvido, olvidarás. Todos olvidan. El mundo tiene una forma de hacerte dormir de nuevo. Pero ahora sabes que puedes despertar. Sabes cómo. Y eso es suficiente. Me dio un pequeño rollo de papiro. «Esto es para ti. Guárdalo. Léelo cuando olvides. Cuando vuelvas a estar perdido. Cuando la enfermedad regrese, porque podría regresar si no prestas atención a lo que tu cuerpo te dice». Desenrollé el papiro. Estaba escrito en la mano del azar, pero las palabras no eran suyas. Eran mías. Era el registro de mi ayuno, todo lo que había experimentado, todo lo que había aprendido. ¿Cuándo escribiste esto? Lo he estado escribiendo cada noche, basándome en nuestras conversaciones, en lo que observé. Este es tu manuscrito, Samuel, tu testimonio, tu prueba de que hiciste esto, de que sobreviviste, de que te transformaste. Enrollé el papiro cuidadosamente y lo guardé en mi bolsa. ¿Qué hago ahora? Vives. Regresas a Jerusalén. Ves que espera por ti, pero no regresas como el mismo hombre que se fue. Regresas como alguien que ha muerto y ha nacido de nuevo. Y esa persona ve el mundo de manera diferente. ¿Y las úlceras? El azar sonrió. ¿Qué úlceras? Tenía razón. No había pensado en ellas en semanas. El dolor que me había perseguido durante 2 años, que me había hecho desear la muerte, simplemente había desaparecido. Puse mi mano sobre mi estómago. No sentí dolor. No sentí ardor. Solo sentí paz. Como si mi estómago finalmente hubiera perdonado por todos los años de maltrato, todas las comidas que había usado para no sentir, todos los miedos que había tragado en lugar de procesar. Dejé Qumran al amanecer del día 51. El azar me acompañó hasta el borde del asentamiento. No dijo mucho.
no había mucho que decir. Todo lo importante ya había sido dicho. Pero antes de irme, puso su mano sobre mi hombro. Un consejo final. Cuando regreses al mundo, cuando la gente te pregunte cómo te curaste, no les digas que ayunaste. No entenderán. Pensarán que estás loco. En lugar de eso, solo vive de una manera que los haga preguntarse qué encontraste. Y cuando estén listos, cuando realmente estén listos, encontrarán su camino aquí, o encontrarán su propio desierto. El desierto está en todas partes para aquellos que saben buscarlo. Caminé de regreso a Jerusalén durante 3 días. Pero estos 3 días fueron diferentes de los 3 días que me habían llevado a Qumrán. Entonces había caminado esperando morir. Ahora caminaba sabiendo que había muerto y había regresado. El desierto se veía diferente, más vivo, más vibrante. Podía sentir la vida pulsando en cada roca, cada planta, cada grano de arena. Y cuando finalmente vi las murallas de Jerusalén en la distancia, no sentí el miedo que esperaba sentir. No sentí la presión de volver a ser quien había sido. Sentí solo curiosidad, por ver qué esperaba, por descubrir quién podría llegar a ser ahora que ya no estaba atrapado por quien había sido. Quizás crees que la transformación real es imposible, que la gente nunca realmente cambia, que estamos atrapados siendo quienes siempre hemos sido. Pero, ¿qué pasaría si estuvieras equivocado? ¿Qué pasaría si la única razón por la que no cambiamos es porque nunca realmente morimos a quien éramos? Responde honestamente en los comentarios. Epílogo. Han pasado 2 años desde que regresé de Qumrán. Nunca volví al negocio de mi padre. Cuando llegué a Jerusalén, fui directamente a su casa. Le dije que ya no trabajaría para él. Esperaba ira. Esperaba rechazo. En lugar de eso, me miró por un largo momento y dijo, ¿qué te pasó en el desierto? Morí, le dije. Y volví. Puedo verlo, dijo. Y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, respeto. No nos volvimos cercanos. Algunas heridas son demasiado viejas para sanar completamente, pero la guerra entre nosotros terminó, y eso fue suficiente. Comencé a trabajar con un sanador en la ciudad baja, un hombre que usaba hierbas y oración y algo más que no podía nombrar. Me enseñó lo que sabía, y yo le enseñé lo que había aprendido en Qumrán. La gente comenzó a venir, primero unos pocos, luego más. Personas con enfermedades que los médicos no podían curar. Personas con dolores que ninguna poción podía aliviar. No les decía que ayunaran. No al principio. Primero les enseñaba a escuchar. A prestar atención a lo que sus cuerpos les decían. A dejar de llenarlos constantemente y darles espacio para hablar. Y cuando estaban listos, cuando habían aprendido a escuchar, entonces les hablaba del ayuno. Les hablaba de Qumrán. Les mostraba el manuscrito que el azar me había dado. Algunos iban. La mayoría no, y eso estaba bien. No todos están listos para morir. No todos están listos para el desierto. Las úlceras nunca regresaron. A veces siento un eco distante del dolor que solían causar, y reconozco eso como una advertencia. Mi cuerpo diciéndome que pare, que esté presente, que deje de usar la comida como distracción. Y cuando escucho esa advertencia, ayuno. No durante 40 días. Solo 1 día, 2 días. Lo suficiente para recordar. Lo suficiente para volver al espacio vacío donde todo se vuelve claro. El ayuno no es algo que haces una vez y terminas. Es una práctica, una forma de vida, una forma de recordar que no eres lo que comes, no eres lo que piensas, no eres tus historias o tus miedos o tus deseos. Eres el espacio donde todo eso aparece. Y cuando recuerdas eso, cuando vives desde ese espacio, todo cambia. La comida se vuelve sagrada de nuevo. El cuerpo se vuelve un templo de nuevo. La vida se vuelve un regalo de nuevo. Y la enfermedad deja de ser un enemigo. Se vuelve un maestro, una señal, una invitación a volver a casa. Este manuscrito es mi testimonio, mi regalo para aquellos que vienen después, para aquellos que están sufriendo y han olvidado que su cuerpo sabe cómo sanar. El ayuno no es la única forma, pero es una forma antigua, una forma que funciona, una forma que respeta la sabiduría del cuerpo en lugar de intentar dominarla. Si este manuscrito ha llegado a tus manos, si estas palabras han tocado algo en ti, entonces tal vez seas uno de los llamados. Tal vez sea tu turno de hacer el viaje. No tienes que ir a Qumrán. El desierto está en todas partes para aquellos que saben buscarlo. Está en tu propia casa cuando dejas de llenar cada momento con distracción. Está en el silencio cuando dejas de hablar. Está en el espacio vacío cuando dejas de comer. El desierto te está esperando. La pregunta es, ¿estás listo para ir?
Elige una práctica de ayuno que resuene contigo y comprométete con ella durante una semana. Puede ser ayuno intermitente, un día de solo agua, ayuno de medios digitales, cualquier cosa que te dé espacio para escuchar. Regresa aquí después de la semana y cuéntanos qué aprendiste. Tu experiencia podría ser la señal que alguien más necesita para comenzar su propio viaje.